Estamos grabando con mi amigo Natán Seidman. Bienvenido al canal otra vez, Natán. Muchas gracias, Alberto. Es un placer estar en tu programa y estamos a tu orden. Pues muchísimas gracias. Bueno, se me ocurrió llamarte hoy particularmente, o sea, yo siempre te voy a estar llamando porque gracias por tú siempre tan gentil accedes a venir al canal, pero hoy particularmente la situación geopolítica en Estados Unidos, Israel, Irán, el conflicto mundial, Venezuela. ¿Cómo quedamos todos después de las elecciones de Estados Unidos, después de los ataques a Hezbollah? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad, gracias de nuevo por permitirme esta intervención. Yo pienso que a nivel mundial, a nivel global, eh, millones de personas se están formulando esa misma pregunta. No hay que olvidar de que estamos ante un conflicto totalmente globalizado, no solamente el del Medio Oriente. Por supuesto, ya Venezuela dejó de ser simplemente un escenario latinoamericano o suramericano para llegar a formar parte articulada de la globalidad mundial. Por supuesto que las elecciones celebradas en los Estados Unidos e históricamente, vamos a decir, obtenida la victoria, una victoria histórica por Donald Trump, indica una tendencia o respalda la tendencia que ha venido dándose no solamente hoy en día a nivel de los resultados electorales en Estados Unidos, sino también en Europa y en parte de Sudamérica. Me refiero a que hay una oscilación en virtud de determinados acontecimientos hasta cierto punto inéditos, dada su virulencia, dada vamos a decir, su expansión, donde ya los regímenes de izquierda o que se asumen como socialistas no le están dando respuesta a sus poblaciones, a sus ciudadanos, ello unido, repito, a conflictos armados de alta índole. En consecuencia, Alberto, cuando nos tenemos que referir al resultado de las elecciones en Estados Unidos, vemos que ello va a tener una repercusión sin duda, tanto en el Medio Oriente como en el caso de Venezuela e incluso de Europa. Más allá en el Asia, tampoco va a dejar de estar presente, va a estar muy presente este cambio. Bien, como lo hemos abordado en anteriores programas, Alberto, tenemos que estar claro de que el conflicto por el cual está atravesando en estos momentos Israel, me estoy refiriendo en primer lugar al conflicto del Medio Oriente, es un conflicto, repito, inédito, que no puede compararse con las anteriores guerras y afortunadas victorias que ha tenido Israel. En esta oportunidad estamos en un conflicto armado donde ya lo que se discute no es un territorio, no se discute una determinada inclinación ideológica hacia un espectro de izquierda o de derecha, sino que se está discutiendo la existencia misma de un pueblo. Cuando nosotros vemos no solamente, y ya lo sabemos, las permanentes manifestaciones que sin duda se dan en Europa, en los Estados Unidos y en otros países como Australia y Canadá, observamos que obviamente hay un financiamiento detrás de ellas, hay una organización detrás de ellas, ellas carecen de esa espontaneidad típica y natural de cualquier manifestación, pero con un añadido muy importante y muy preocupante. El añadido es el de que se ha venido a través de la historia y en los últimos, pudiéramos decir, años, eh, inculcando un odio en las nuevas generaciones que muchas veces está dormido o está en el inconsciente de un número muy apreciable de personas y sobre todo de la nueva generación, donde es fácil estigmar, donde sí es fácil de la noche a la mañana despertar reacciones como la que estamos viendo. Ante esta situación, donde en paralelo tenemos también una infiltración pacífica, entre comillas, pero masiva y muy bien instrumentada del islamismo radical a Europa o en ciertos países europeos e incluso en algunos países de América, vemos
que esto es una estrategia que tarde o temprano, repito, nos va a colocar a quienes formamos parte de esto que conocemos como cultura occidental, con valores democráticos, con valores de libertad, con valores, vamos a decir, de orden moral, si se quiere, nos va a colocar o ya nos está colocando en una especie de bloque que tendrá que enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque si esas migraciones masivas, ¿verdad?, vinieran acompañadas de un adecuamiento a las sociedades a las cuales están llegando en su mayoría, tanto del norte de África como del Oriente Próximo, veríamos una especie más bien de adaptación amigable, de corresponsabilidad, de respeto, de tratar de convivir. Pero no, estamos viendo cómo estas migraciones se están posesionando de una especie de autoridad de hecho en estos países para imponer, como en el caso del islamismo radical, la Sharia. Todo esto que estamos viendo, Alberto, pasa entonces a generar sus efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Fundamentalmente en los Estados Unidos, la ruptura de la mayoría de la población americana con un sistema y con un manejo de la política que no ha funcionado, que ha debilitado a los Estados Unidos tanto en el campo moral, en el campo de la salud con las drogas, en el campo de la anarquía, en el campo de la migración desordenada y muchas veces delictiva, y ha arrastrado de alguna manera, si podemos utilizar esa palabra, a una gran mayoría de votantes, donde el Partido Demócrata tenía sin duda alguna una presencia importante hacia un voto que va más allá incluso, fíjense, va más allá, en mi opinión, de la figura de Donald Trump, porque al fin y al cabo Donald Trump es sin duda un líder con sus pros, con sus contras, con su manera de ser, con su carácter, pero su mensaje es claro, es nítido, y el Partido Republicano, que en mi opinión, yo que he sido siempre partidario del Partido Demócrata hasta el momento en que llegó Obama, considero que son los republicanos los que en este momento tienen la batuta de la defensa de los valores en los Estados Unidos, de lo que es el respeto a la familia, de lo que es la propiedad privada, de lo que es el apoyo a la libre empresa, etcétera, etcétera. En Sudamérica estamos viendo igualmente cómo han emergido regímenes que de alguna manera están aportando al libre mercado, a lo que se conoce entre comillas como derecha, el caso, pero que es muy cuestionable. El caso de Milei en Argentina, el caso de Noboa en Ecuador, y si vamos un poco más arriba en Centroamérica, el caso de Bukele, que ahora con la presencia de Trump, si quiere, se fortalece. En tal manera, ya para poder darle un término a tu pregunta, considero que sin duda la victoria de Donald Trump y del Partido Republicano, que como vemos es histórica, porque no solamente fue la presidencia de la República, fue la Cámara de Representantes, Una fue el felpa, Senado, etcétera. una Eso felpa, una felpa. sin duda. Y cuando vemos también, Alberto, algo importante, y es que independientemente que pequeños grupos de extrema derecha en los Estados Unidos que puedan tener cierta admiración o que puedan tener cierta, pudiéramos decir, resabio de una antigua ideología, pudiéramos llamar fascista, etcétera, no son en este momento realmente, vamos a decir, vitales o importantes. En este momento, el triunfo de Donald Trump tiene dos grandes, en mi opinión, retos que cumplir y que son reconocidos. En primer lugar, un apoyo a Israel nunca antes visto. Esto es muy importante, no solamente porque Donald Trump ha designado, como lo ha hecho una vez que asuma en enero, a altos funcionarios que forman parte del judaísmo, son judíos y sienten una cercanía con Israel, sienten una cercanía con lo que está aconteciendo allá, mucho más allá de lo que es el judío tradicional americano, el judío gringo tradicional, que no es tan cercano al sionismo ni es tan cercano al Estado de Israel, sino que ellos mismos se definen muchas veces, y gran parte de ellos militan en el Partido Demócrata, se definen como judíos de fe mosaica, hasta allí. Pero esto, en la situación del Medio Oriente, unido a la situación Venezuela, la situación América en general, ha llevado a un gran parte del electorado, como lo vimos, a un apoyo al Partido Republicano, que pudiéramos llamar la derecha, la centroderecha, no importa. Esas son, vamos a decir, calificaciones que en estos momentos no tienen mayor sentido.
Y en Europa, igualmente, Alberto, estamos viendo cómo Giorgia Meloni en Italia, Jean-Marie Le Pen en Francia, cuyo papá tenía posiciones sin duda cercanas al fascismo, pero ella no, ella se ha confesado una gran amiga del Estado de Israel, ella apuesta a la democracia, a la libertad, y así se están dando fenómenos también en Europa. Y regresando a Israel, sin duda alguna que la victoria de Trump augura una mayor, si se quiere, augura un mayor respaldo hacia las políticas en este momento defensivas a nivel existencial del Estado de Israel. Y en Venezuela, ya para concluir, en Venezuela también se abre una esperanza. Sobre todo hay una designación de las que ha hecho Trump, o predesignación, me refiero, hasta que vamos a decir, se materialice en enero. La de Marco Rubio, dices tú. Exactamente, es la designación de Marco Rubio Sí, sí. como secretario de Estado, que ha sido un luchador permanente en pro de la libertad de Venezuela, etc. Bueno, mira, yo tengo que... Ya la semana pasada vino Mario y su posición, o sea, tú estás dando una exposición global muy acertada y muy clara. Él también, pero con su posición radical sobre Trump, donde él está fascinado con la victoria de Trump. Y yo tengo que confesarme, yo ya lo dije en la introducción a esa entrevista y lo digo hoy. Yo, que no sabía quién era Kamala en ningún momento, ¿no? A mí, yo no soy un tipo político, realmente. No soy. Estoy en este momento un poco preocupado, en este momento, obviamente, porque la situación global, pero cuando yo empecé a ver los videos donde estaban alentando inclusive la desaparición de Estados Unidos, algunos radicales musulmanes, donde sí he visto de que algunas tendencias en Europa es a que, porque esto es algo que yo he repetido siempre, esto no es contra los judíos, esto es, lo que empieza con los judíos no termina con los judíos, generalmente se llevan a todo el mundo por el medio. Y yo estaba, hasta yo he cambiado de posición, que soy un tipo anti-Trump que no te puedes imaginar. O sea, a mí él no me gusta, me desagrada, siempre me desagradó y me pareció un tipo loco. Yo en este momento, avalando lo que tú dices, ya tengo hasta una posición favorable por algunas conductas que a mí no me gustan, radicales, pero para salvar un poco el equilibrio que se estaba esfumando o estaba desapareciendo. Yo no sé qué opinas tú sobre eso. Bueno, obviamente tenemos siempre la libertad de pensar cada uno como, como mejor le parezca, pero usando todo mi sentido común, cuando la intervención de las directoras de las universidades del Ivy League, ese día yo cambié de opinión. Ya ese día ya yo dejé de ser, bueno, mira, me gusta o no me gusta. No, empecé a estudiar y a ver, y realmente fue muy preocupante. La pregunta que habría que hacerse, Alberto, y yo te acompaño en tu manera de pensar, porque te confieso, yo, vamos a decir, en mi juventud, en mi temprana juventud, estuve enfermo por el virus socialista. Y eso lo tengo que reconocer durante mucho tiempo y en la universidad. Me consideré siempre una persona de izquierda democrática, por supuesto, no de izquierda estalinista, ni la izquierda que apoyaba el paredón, ni nada de eso. Pero el tiempo, la experiencia, la vida, la historia y la realidad actual nos ha llevado como a analizar desde otra óptica todo lo que está sucediendo. Yo entiendo y es aceptable que la figura de una persona, no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, pero en el caso de Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, genere esto porque en mí también lo genera. Es decir, cuando él se lanzó en las elecciones pasadas que le ganó a Hillary Clinton, yo pensé cuando lo vi que se lanzó como precandidato republicano, que era una estrategia de los Clinton, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que un personaje como Donald Trump, que viene de los shows, que viene del concurso de mis universos, que viene de negocios, unos santos, otros no tan santos, en fin, eso no me corresponde a mí. No pensé que fuera un candidato viable del Partido Republicano y lo resultó. Entonces, ¿qué sucede? Sin duda que
no podemos personalizar o subjetivizar esto, porque la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿qué pasó con el pueblo americano? ¿Qué pasó con los votantes? ¿Qué pasó con esos votantes tradicionalmente demócratas? ¿Qué pasó? Sencillamente, la gente, la familia, está viendo que un país no puede seguir marchando, sobre todo si se trata de Estados Unidos, con gente cada día más volcada en las calles de Los Ángeles a la droga y al fentanilo, con una migración desordenada donde la delincuencia cada vez penetra más en distintas áreas de los Estados Unidos, donde prácticamente el mensaje que muchas veces uno pudo observar, tanto de Biden, pero sobre todo de Kamala Harris, obviamente manteniendo una posición equilibrada, no era un mensaje que pudiéramos decir de un apoyo sólido a Israel o al judaísmo. Y como te digo, ¿qué sucede? Un ciudadano americano está pendiente en estos momentos, en primer lugar, de su seguridad, en segundo lugar, de seguir manteniendo el estado en el cual ha vivido. Pues la pregunta que se le hace y se le hizo a muchos migrantes, por cierto, quiero acotar esto. Hubo una entrevista que le hicieron a varios mexicanos, que hoy se les conoce como chicanos, que han llegado a Estados Unidos en distintas oleadas y en distintos momentos históricos. Pero a los más recientes, a los que tenían como 2 o 3 años, muchos de ellos ilegales y algunos de ellos ya normalizados, se les preguntaba por cuál era el candidato o por quién iban a votar, los que podían votar, por supuesto, los que podían votar. Y la respuesta cuando afirmaban que por Trump, y le decían, ¿por qué el inmigrante? Decía en su mayoría, porque yo, o sea, porque la pregunta era, ¿por qué usted emigró a los Estados Unidos? Porque yo quiero conseguir trabajo, porque yo quiero tener estabilidad, porque yo quiero tener un país donde pueda caminar tranquilamente por la calle. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, es ya, ahora, cuando el migrante ilegal viene ya con una agenda política, como sabemos de algunos gobiernos que la están enviando adrede para desestabilizar a los Estados Unidos, o cuando viene a cometer delitos, ya es otra cosa. Pero la mayoría del migrante, del inmigrante, viene a trabajar en los campos, en la parte, etcétera. Entonces, no solamente los WASP, que pudiéramos llamar, White American Southern, los llamados WASP, pues que fueron los que, de algún, Anglo-Saxon. sí, White Anglo-Saxon. Yeah. exactamente, los que construyeron y los que han enarbolado pues el dominio, vamos a decir, de la etnia blanca, que es la mayoría en los Estados Unidos, más o menos los porcentajes que se dan a nivel demográfico en los Estados Unidos son los siguientes. El, la población judía, el votante judío, la población judía votante no llega al 2%. Luego viene la población negra con un 12%, encima está la población hispánica con un 18% y todo lo demás es blanco. Entonces, la gente anda buscando precisamente esa tranquilidad. Pero hoy en día, en el momento en que estamos, más allá de la personalidad de Donald Trump, que nos parezca histriónico, nos luce ególatra, No, nos no. luce Ya yo me narciso, saqué eso de mi mente para que hay que sepas. Yo me sacarlo, lo saqué. hay que sacarlo porque nosotros tenemos tendencia, y yo lo entiendo, yo también, yo rechazo a una persona que sea ególatra, narciso, yo voy a resolucionar todo en 24 horas, lo cual es caer en una Sí. especie de populismo no basado en la realidad, pero no olvidemos que detrás de Donald Trump, aparte de lo que él logra contagiar en la población en general, es que está un partido que cada vez me convenzo que tiene mayores, vamos a decir, reservas morales que lo que ha devenido el Partido Demócrata sobre todo del gobierno de Obama hasta el presente. No es el Partido Demócrata de Franklin Delano Roosevelt, no es el Partido Demócrata de Harry Truman, no es el Partido Demócrata de Carter o incluso de Clinton De Clinton, sí, seguro, seguro. en algunos aspectos. Pero bueno, el tema también es el siguiente. Repito, Venezuela se está jugando eh, prácticamente no solamente una cuestión de poder político, que está, obviamente, es un punto allí de partida. Hay un régimen que no está aferrado al poder al costo que sea, que resultó totalmente vencido en la última gesta electoral
por más de un 70%, pero que también tiene un efecto económico y social gravísimo, con 8 millones de compatriotas venezolanos afuera. El caso de Israel, no es solamente Gaza, no es solamente Gaza con el Hamas, no es solamente el Líbano con Hezbollah, no es solamente el Yemen con los hutíes, no solamente es incluso la llamada Cisjordania, Yehudá y Shomrón, Judea y Samaria, donde ya se ha convertido también en una nueva Gaza, y ya también de alguna manera, tanto en Siria como en Irak, hay milicias proiraníes que están dirigiendo misiles hacia Israel. Eso sin nombrar a la gran potencia de Irán, a la gran potencia nuclear y más peligrosa que es Irán, que es la que domina, es lo que pudiéramos llamar la cabeza de la serpiente. Ahora, vamos a decir, en este evento, como tú muy bien lo afirmaste hace unos minutos, no solamente está en juego la existencia de Israel o del judaísmo como cultura, como religión, como etnia, más allá incluso de lo religioso, sino que está en juego todo un mundo de libertad, de derechos humanos, de convivencia. Pero, y creo haberme referido, Alberto, la vez pasada, a un elemento muy importante. A mí me extrañó mucho y me preocupó que ya el conflicto, vamos a decir, el odio hacia el Estado de Israel y el antisemitismo está permeando o ha comenzado a permear en países del sudeste asiático como Tailandia, por ejemplo, donde también no hay que olvidar que está Indonesia, que es el país más populoso a nivel pues, del sudeste asiático y donde también hay una marcada influencia del Islam radical. Entonces, es algo que está envolviendo al mundo. Es algo que está envolviendo al mundo donde los canarios amarillos, vamos a llamarlo así, los primeros que van a ser gaseados dentro de las cuevas mineras como advertencia al resto del mundo somos nosotros. De allí entonces, que tengamos un reto y un desafío no solamente como latinoamericano, no solamente como venezolano, no solamente, sino es un desafío de resiliencia, de mantener la unidad. De allí pues que también es preocupante, y debo decirlo, los conflictos internos en Israel que existen, Sí. y lo cual de alguna manera debe buscarse en estos momentos una solución de orden estratégico que no debilite la fuerza militar de Israel o la fuerza confrontacional de Israel. De tal manera que sea malo, sea bueno el líder, seamos partidarios o no de Netanyahu, seamos no partidarios del gobierno, que hay razones para no serlo, pero hoy en día lo que se requiere es unidad, fortaleza y estar claro. Pero en aquella oportunidad, perdóname que me extienda, yo hacía mucho hincapié en el hecho de que nuestros valores, nuestros, vamos a decir, principios e ideas que nos las ha generado de alguna manera, que no es de la noche a la mañana, sino que vienen de siglos, de milenios, desde que creamos prácticamente la creencia, no solamente a nivel religioso en un solo Dios, sino lo moral, luego las instituciones que nos dio que nos dio Grecia con lo que es la democracia, o lo que nos dio el Imperio Romano con lo que es la República, con la división de los poderes a raíz de la Revolución Francesa, el concepto de los derechos humanos, etcétera. Resulta que eso no aplica culturalmente en el extremo asiático. Explico. Ya no tan cercano al cercano oriente, sino yo me voy, por ejemplo, a Afganistán, me voy a Pakistán, me voy a la India, al norte, donde hay graves conflictos también internos entre hinduistas y islámicos, etcétera. En la misma China, que están los uigures, que es una minoría islámica que es reprimida permanentemente por el gobierno chino. Pero contra ellos no hay manifestaciones, ahí no está pasando nada. O en el Congo, en África, donde prácticamente Boko Haram, que es una de las organizaciones terroristas más peligrosas y de fuente islámica, se ha dedicado a quemar iglesias y a matar personas de credo católico o cristiano. Entonces ya no es solamente que nosotros somos la punta del iceberg. ¿Por qué somos la punta del iceberg? Esa es la pregunta. ¿Por qué somos la punta del iceberg? Bueno, porque eso viene de muy atrás. Eso viene de muy atrás porque nosotros estamos como civilización occidental sembrando valores que son desconocidos en esas latitudes. En esas latitudes
no existen los derechos humanos como los conocemos nosotros, no existen los regímenes democráticos como los conocemos nosotros, sino o dictaduras o reinos prácticamente hereditarios que no dan margen a ningún tipo de discusión. Pero a la vez, Alberto, y con esto cierro esta parte, a la vez hay que tener claro lo siguiente. Nuestra civilización occidental ha perdido también los nortes para poder seguir influyendo en el resto del mundo. ¿Cómo? A través de la permisividad que observamos y del utilitarismo y del oportunismo de permitir las migraciones en base a una mano de obra más económica en Europa. También ha sido Occidente ha incurrido en lo que yo llamaría una cultura de consumismo desenfrenado, de materialismo, vamos a decir, decadencia de la moral, donde a través hoy en día, y es un aditivo, como es en las redes, como es internet, como es el celular, como es cualquier tipo, las informaciones fluyen, millones de informaciones, que algunas son Un acelerador brutal, un brutales. acelerador brutal. Unas son serias, otras regulares y otras son totalmente fake, que crean distorsión, que crean preocupación, que crean una especie de baja de moral, donde lo que se está promoviendo es el sexo a cualquier escala, donde lo que se está promoviendo es que a los niños desde pequeños hay que preguntarles qué quieren ser, si hombre o mujer. Es decir, creando una situación, esto sin adicionar, y a mí me duele en el alma, la nueva generación de israelíes, de niños que son en este momento niños, o los niños que estando en Europa o en Estados Unidos han tenido que sufrir pogroms como el que vimos recientemente en Ámsterdam, o manifestaciones totalmente agresivas y vamos a decir, y llenas de odio, van creciendo, Alberto, y esa es la nueva generación. Entonces, Esa esos era mi niños que han pregunta visto, ahorita. esos Dime, niños dime. esos niños que han visto en Israel, que a lo mejor ha caído un hermano, ha caído el papá, ha caído la mamá, fueron testigos del festival de Nova, de la tragedia. Esos son jóvenes niños que no van a tener la suerte, yo diría yo, la suerte que hemos tenido nosotros, que en medio de muchos conflictos hemos podido desarrollarnos, hemos podido crear familia y hemos podido todavía apostar a lo bueno, de apostar a la solución, de apostar al diálogo. De allí que yo veo muy complejos, pero aterrizando un poco, no es que el mundo se va a solucionar de la noche a la mañana, no es que Trump va a resolver todos los problemas del mundo, no, pero es un gran elemento que las sociedades vayan observando que todo lo que hasta ahora ha sido la izquierda radical, corrupta y vinculada al narcotráfico, está siendo igualmente infiltrada y manipulada por doctrinas de odio, doctrinas terroristas, como es el islamismo radical. Es impresionante como en los últimos 6 meses, pues todo el espectro cambió, literalmente y en eso yo tengo que estar consciente y asumir que de repente yo estaba como muy light, dando mi opinión sin indagar, y ahora que tú vienes al canal, que Mario viene al canal y que yo he estudiado, pues no salgo de mi asombro. Por eso mi preocupación también, te pregunté por todo, es Europa. Mira, yo hace 40 años, mi gran amigo Patricio, mi gran amigo, vivíamos para arriba y para abajo. Y él me dice un día, me dice, mira Alberto, en el 2020 Europa va a estar controlada por los musulmanes y por los inmigrantes. Y yo, no es que no le hice caso, es que no le paré ni medio, ni yo. Después hicimos charlas a nivel de estudiantil y tal. Bueno, ¿cuánta razón tenía él? ¿Qué ves tú en Europa? Por ejemplo, en Suecia también acaba de pasar actos violentos, ¿no? Lo que pasó en Holanda y que sabemos que está pasando mucho en toda Europa. ¿Cómo ves tú la situación? Para terminar, porque no tenemos tanto tiempo, porque podríamos pasarnos 2 horas, pero más o menos Europa. Y perdón, y quería agregarte también que antes de empezar esto, buscando contenido, me enteré de que Cristina Kirchner le
le metieron 6 años de cárcel. No lo tengo contrastado y quería que, si tú sabes algo, nos contara. Primero lo de Europa y terminamos con lo de Cristina Kirchner. Obviamente todo lo de Europa influye en el resto del mundo. No hay que olvidar que Europa es la madre de América, es decir, tanto de los anglosajones como de los hispanos. El problema, repito, de Europa es un país, es que es un continente, y eso ya mucho antes de los acontecimientos que estamos viviendo, cuya natalidad cada día se reduce más, convirtiéndose en un continente de personas de mucha edad, es decir, donde ya el relevo generacional cada vez se ve menor. Ello le permite a todas estas migraciones no solamente llegar y obtener un subsidio que no lo obtiene ni siquiera el nacional de ese país, como en el caso de España, de obtener un subsidio mensual, una vivienda, sino que incluso la actitud, vamos a decir, violenta, la actitud masiva, la actitud de tomar calles, no deja espacio a dudas. ¿Qué pasa con Europa? Hay que entender también, hay que aceptar también que el mundo, así como da vueltas, tanto en sí mismo como alrededor del Sol, el mundo viene dando vueltas históricas de hace milenios, de hace siglos. ¿Qué quiero decir con esto? Europa no nació de la noche a la mañana. Europa es producto de una serie de migraciones y de civilizaciones todavía. A la caída del Imperio Romano, las tribus bárbaras pues bajan, así toman Europa, godos, visigodos, ostrogodos, los lombardos, etcétera. Y esas tribus bárbaras son las que van a construir las posteriores monarquías y los títulos nobiliarios y van a tratar poco a poco de ir avanzando. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el dominio del Islam en el sur de España, lo que fue pues el andaluz, lo que fue la presencia del islamismo en España en la época y anterior a la época medieval, vemos que Europa todavía no estaba constituida, porque cuando los árabes llegan e invaden el sur de España, lo que habían en España no existía la unidad española o la unidad de España como país, sino lo que existían en regiones. Estaban, digamos, Asturias, estaba los valencianos, estaban los gallegos, estaban las distintas procedencias que después se unifican, estaban los catalanes, estaban los canarios, etcétera. Y Europa, desde ese ángulo, para poderme referir a Europa, ha sido como una especie de collage de civilizaciones, pero que a la larga, posteriormente, con la Revolución Francesa, con la influencia de la intelectualidad, hoy se cohesionó hasta el día de hoy que hay una Unión Europea y que hay un mercado común europeo. Pero, ¿qué pasa? En mi opinión, las clases dominantes o los sectores dominantes de Europa, tanto a nivel político, a nivel económico, se han enseñoreado y se han olvidado del resto del mundo. Y no se puede olvidar que tanto África como parte del continente asiático fueron colonias explotadas, reprimidas, tanto por el Imperio Británico, el Imperio Francés, los distintos imperios, el Imperio Belga en África. Todo eso ha venido generando con el tiempo, Alberto, son como, yo diría, una especie como de vulnerabilidad de las nuevas generaciones a la hora de asumir odio. Porque una gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué de la noche a la mañana? Yo entiendo que palestinos o que musulmanes enarbolen la bandera y canten los lemas From the River to the Sea y desestabilicen a las principales universidades. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con ese resto de jóvenes que no son musulmanes, cuyos padres o abuelos nacieron en Europa, la mayor parte de ellos cristianos o de fe cristiana? Porque el odio y la facilidad del odio, porque también el odio requiere cierta facilidad para permear, viene de eventos históricos que desde la más tierna niñez se han ido inculcando desde no solamente la crucifixión de Jesús atribuida a los judíos cuando sabemos que fueron los romanos y en ese momento quien ejercía el poder eran los romanos, cosa que logró el gran papa inolvidable Juan XXIII en sus distintas y posteriormente encíclicas desmentir y aclarar, contribuyendo a que bajara
vamos a decir, toxicidad antisemita que había producido el malentender la historia en el caso de Jesús de Nazaret, de Yeshua ben Yosef, tan judío como nosotros, como cualquiera que murió siendo judío y que no inventó ninguna nueva religión, ¿verdad? Sino simplemente hubo quienes lo siguieron como Mesías y otros no, punto. Esa es la diferenciación. Pero siempre quedó en los escuelos, en los colegios, en los medios de comunicación esa idea. A eso se unió el judío rico, el judío millonario, Henry Ford, el judío internacional, los protocolos de los sabios de Sion, Mein Kampf de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Y una población donde apenas somos 15 millones de personas a nivel mundial, 15 millones de personas, todavía seguimos generando, porque no se le perdona a Israel que haya avanzado tecnológicamente, en salud, en esa resiliencia de estar allí, de que a pesar de todo estemos allí. Claro, en este momento me estoy refiriendo como judío, brota el alma judía que uno lleva, pero yo voy más allá de esa alma de la que todos compartimos, voy como ciudadano normal del mundo, como un ciudadano del mundo, y eso es. Entonces, ¿qué sucede? Mientras yo estoy pendiente del automóvil que me voy a comprar, de la merengada que me voy a tomar, del sitio donde voy a pasar vacaciones y de permitirle a mi hijo, a mis nietos que hagan con su sexo lo que le dé la gana o incluso adoctrinarlos para que hagan lo que no deben hacer, el islamismo radical está concentrado en una ideología de odio, en una manera de vivir prácticamente donde la libertad no existe y donde se reprime tanto a la mujer como a los jóvenes, etcétera. Pero eso les da a ellos una fuerza que Occidente no tiene. Por eso es mi conclusión de que no todo se va a resolver por la vía de las armas o por la vía militar, porque lo más preocupante es sin duda la parte cultural, la parte mental de las personas. ¿Cómo, tú ves alguna salida en Europa? O tiene que surgir extrema derecha como en Italia está surgiendo, como en Francia. Es paradójico, es paradójico, Alberto, es muy paradójico que la gente que se ubica o que la ubican en la extrema derecha, ¿verdad? Porque se olvidan de la extrema izquierda. A la gente que la ubican en la extrema derecha, donde sin duda habrán personas con ideas fascistas o ideas racistas, no, yo no descarto, pero son hoy en día una minoría. Pero esos líderes políticos, como Giorgia Meloni en Italia, como Santiago Abascal de Vox en España, como Jean-Marie Le Pen en Francia, ¿cierto? Como el actual gobernante de Hungría, Orbán, como este famoso diputado holandés, no recuerdo ahorita el nombre, de pelo blanco, todos ellos están ubicados en la derecha, obviamente, ¿cierto? Pero ahí nos toca ver lo siguiente, el judaísmo y las comunidades judías hoy en día, dependen de la existencia del Estado de Israel. Ese es número uno. Lo que le da respeto al judaísmo a nivel mundial es el Estado de Israel. En segundo lugar, vemos a Trump designando altos ministros, altos funcionarios y respaldando a Israel en todo sentido. Vemos un presidente Milei que está haciendo una de las revoluciones más grandes en América Latina, no solamente por ser un liberal, por ser un partidario de la libre empresa y antisocialista, sino donde él asume en actos oficiales, sin haberse convertido aún, su judaísmo y su admiración por la Torá, y a un ministro le hizo jurar por la Torá. Entonces, eso hay que verlo. No, perdón, yo no estoy diciendo que esa sea la solución o de que son buenos o son malos, pero es lo que estoy viendo. Me explico. La izquierda está tan putrefacta en este momento de lo que tú has dicho, que está llevando a la derecha o a la extrema derecha a un resurgir, y yo no sé si esa sea la solución. Yo pienso de que yo nunca he sido ni de izquierda ni de derecha, te lo digo, jamás. Yo más bien he sido una persona, eso, con valores familiares, valores judíos y tal. Y ahora ya tiemblo. Al momento de decidir, tiemblo porque es que veo que hay una... Entonces, no me gustaría a mí, porque no podemos olvidar todo lo que ha pasado también con la extrema derecha. Para terminar, yo te agradezco todo, la verdad, pero quería que terminaras si sabes o tienes información, porque es que te lo juro que
hace media hora que yo me enteré lo de Cristina Kirchner. No tengo ni idea qué pasó ahí. Bueno, con relación, sí, en efecto, fue sentenciada por un tribunal argentino a 6 años. No hay que olvidar que ella no solamente está acusada por delitos contra el erario público, por corrupta, por su corrupción, no hay que olvidar que ella prácticamente, vamos a decir, de alguna manera exculpó o protegió la responsabilidad o evitó, eh, vamos a decir, actuar contra lo que fue la participación de Irán o enjuiciar a los La AMIA, sí. cuando lo de la AMIA y antes con lo de la Embajada de Israel y también con lo del fiscal Nisman. Toda esa conducta, vamos a decir, tanto de ella como del esposo, Néstor Kirchner, aparte de la corrupción y del robo que le hicieron al pueblo argentino, pues condujo a esto, que según muchas personas es muy poco la sentencia que le dictaron, pero es correcta, es cierto, te repito, te confirmo que es cierto. Hubo una sentencia que la condena a 6 años, me imagino que ella ejercerá los recursos. No estoy muy seguro hasta qué punto esa sentencia está definitivamente firme, como decimos los abogados, o ejecutoriada, pero sí existe, fue sentenciada en Argentina. Yo lo que vi fue un juez, o lo que parecía un juez, sentenciando. Entonces, no, bueno, no sé. Mira, Natán, imposible mejor nivel que contigo. Te lo agradezco muchísimo, agradezco a todos los que vienen. Mira, traerlos a ti, a Mario, es algo así como desbordante para todos nosotros que estamos ávidos de saber y de trabajar y de luchar, no solo contra el antisemitismo o digamos que seamos pro-judíos, pero el mundo entero donde de verdad hay una pérdida de valores brutal y queremos todo el bien para nuestros hijos y nietos, como tú bien lo puntualizaste. Si tienes algo para terminar. Para terminar, yo diría en 2 palabras, en 2 frases. Bienvenidos a nivel mundial aquellos que apoyen la existencia y permanencia en el tiempo del Estado de Israel. Bienvenidos quienes apoyen la libertad en Venezuela. Amén. Un fuerte abrazo, Natán. Gracias a todos. Nos vemos pronto.